Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 8 de marzo de 2019 y en este programa vais a escuchar a Dani Lobato, a Alex Manzano y a quien nos habla, Miguel Ángel Tejero, que comenzará como siempre haciendo un rápido repaso, esta semana más rápido que nunca, porque no tenemos tiempo para nada y vamos a ofreceros una versión comprimida de lo que suele ser habitual. Vamos a obviar el resto de estrenos y vamos a meternos directamente con las críticas de esta semana. 70 Bin Ladens, el thriller de Koldo Serra, con Natalie Poza, Emma Suárez y Hugo Silva en el reparto de esta película de atracos. Capitana Marvel, la nueva entrada en la serie Marvel, protagonizada por Brie Larson y Samuel L. Jackson, y que añade un nuevo personaje a las filas de este ya multitudinario universo. Háblame de ti, una película francesa de Hervé Mimran, protagonizada por Fabrice Lucchini. Y concluiremos con Mula, la película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. Antes de comenzar, quiero recordaros que estamos incluyendo un buen montón de novedades. La semana pasada fueron 2 voces nuevas las que añadimos al programa y a partir de la semana que viene vamos a incluir un nuevo formato en un programa adicional del que ya os daremos más detalles, pero al final lo que vamos a conseguir es inundar la podcastfera de Scanners. Pero para esto tenéis que poder echarnos una mano, tendréis que aportar vuestro granito de arena dándole al me gusta en todas partes, compartiendo en Facebook, estamos en Facebook /podcast.scanners y en Twitter @pscanners, pues ahí ya sabéis, compartís nuestros contenidos con vuestros contactos y si estáis en iTunes, por favor darle a las 5 estrellas y dejarnos allí un comentario que leeremos aquí gustosamente. Así que ya sin más, comenzamos. ¡Que nadie se mueva! ¡Vamos, levanta! ¡Tú! ¡Nos falta un cuarto de hora, señores! Si todo el mundo hace lo que yo diga, si nadie va de puto héroe, llegamos todos a comer el postre a casa. ¿Estamos? Necesito esos 35.000 como el aire. Si no los tengo para mañana, no volveré a ver a mi hija Alba en mucho tiempo. Y mi hija Alba es lo que más quiero de este mundo. 70 Bin Ladens, esta nueva cinta de Koldo Serra con Emma Suárez, Natalie Poza, Hugo Silva, Bárbara Goenaga o Daniel Pérez Prada. Es un thriller de robos donde además encontramos personajes con agendas ocultas. Raquel es una mujer con una complicada situación personal que le lleva a necesitar conseguir con urgencia 35.000 euros, conocidos coloquialmente como 70 Bin Ladens. Su última esperanza es un préstamo bancario, pero la irrupción de 2 atracadores, cuando está a punto de cerrar la transacción, complica aún más su situación. Raquel sabe que no tiene otra opción que salir de allí con el dinero al precio que sea. Hemos tenido la suerte de poder entrevistar a Koldo Serra, el director de 70 Bin Ladens, y como solemos hacer, incluiremos algunos de sus comentarios durante la reseña que hicimos tanto Dani Lobato como un servidor hace muy poquito tiempo. 70 Bin Ladens llega finalmente a nuestros cines después de algún retraso, porque recordemos que se vio originalmente en Sitges, que esto fue octubre del año pasado, o sea que lleva la película terminada ya bastante. La verdad es que teníamos muchas ganas. Yo personalmente disfruté de Guernica, o por lo menos de cómo estaba rodada la anterior película de su director, Koldo Serra. Y aquí, bueno, pues nos presenta además un thriller de atracos con unos personajes que nos son muy cercanos, ¿no? Estos personajes de los atracadores interpretados por Natalie Poza y Hugo Silva son característicamente son personajes que nos pueden recordar al yonki de la esquina, ¿no? Si vivimos en un barrio así un poquito chungo. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que yo tenía muchas ganas de enfrentarme a la peli, porque tenía mucho o mis expectativas estaban muy altas, ¿no? Quizá ese ha sido mi problema al ver 70 Bin Ladens, porque yo realmente esperaba algo más, quizá más realista, más roto, con más infierno, ¿no? El tono de la peli no queda muy claro hasta que ya empieza la chicha, digamos, y bueno, no deja de sorprender que a veces tengamos momentos más ligeros que se dan incluso al chiste puntualmente, y esto luego se mezcla con momentos más duros, ¿no? Con momentos más truculentos. Por quitarme de en medio lo que no me ha gustado de la peli, digamos que se alimenta de clichés, ¿eh? Es la típica película de atraco al banco en la que vais a ver pues, muchos lugares comunes. Os pongo un ejemplo, hay un momento en el que los atracadores deciden que hay que comer y hay que pedir comida, ¿no? Y piden unas pizzas y tal.
Y no hay nada que me justifique el hecho de que tienen que pedir comida. Si a alguien se le ocurre, bueno, tenemos que pedir comida, porque ocurre en todas las películas de atracos, ¿no? Si luego hay información muy interesante que sale de esa idea de tenemos que pedir comida, ¿no? Hay un elemento que se añade a la trama, hay incluso un giro, me atrevería a decir, que proviene de ahí. Entonces, me da pena que no se haya utilizado de una manera más inteligente y que, en vez de surgir de la nada esta cuestión, se integre mejor con los personajes y con las tramas que están ya en la propia peli, ¿no? Son cosas así las que me echan un poquito. Y sin embargo, luego tengo que valorar muy positivamente cómo está rodada la película. El propio atraco son 4 minutos de cámara en mano frenéticos, que además está muy muy bien coreografiado, aunque no lo parezca, porque es una escena muy sucia, ¿no? Muy, muy loca, y sin embargo esto funciona muy bien para meter al espectador en la trama, ¿no? Vamos a escuchar al propio Koldo Serra, que nos cuenta cómo decidió rodar esta escena. La idea era justamente ir a hacer el antiatraco, ¿no? Porque en todas las películas atracos, yo que sé, desde Hit, cualquier película está hiperfragmentada, ¿no? Al final el cine es montaje, ¿no? Y en este caso justamente la idea era intentar huir de ese montaje frenético de todos los atracos, de 1.000 millones de planos, pam, pum, pam, aquí al suelo, ahora arriba, y justamente contarlo a tiempo real y contarlo de la manera más, entre comillas, verosímil y a la vez, como dices, frenética, ¿no? Un plano de 4 minutos en donde la cámara no para y los protagonistas están viviendo a tiempo real el atraco como sucede, ¿no? Y eso era como también un poco a nivel de apuesta intentar llevar la peli por ahí, ¿no? Que era algo diferente, ¿no? Respecto al género que como se suele rodar y como se suele contar ahora. Luego, por ejemplo, ya desde el propio tráiler se adivinaba que uno de los elementos clave para la película iba a ser la localización. Es una especie de plaza rodeada de unos edificios altísimos, ¿no? Y que en muchas ocasiones nos brinda momentos casi de western, ¿no? De peli del oeste, donde, bueno, te imaginas, ¿no? Que puedes subir la cámara al campanario, ¿no? Y tirar un plano desde ahí, donde se ve a los personajes a lo lejos, ¿no? Incluso esos duelos que se dan. Y esto es algo que a mí me llamaba mucho la atención. Llegué a pensar que esta localización habría sido uno de los escollos más importantes a salvar para el equipo de producción. Y sin embargo, como nos cuenta el director, no fue así. Pues mira, o sea, esto suena como a respuesta tópica y típica, pero fue el primer sitio que vimos. O sea, es decir, yo lo vi en verano, o sea, yo soy de Bilbao y ese verano que estábamos haciendo la preproducción de la película, como todavía no había nadie incorporado, me dediqué yo a pasear y a caminar ahí con un señor mayor, dándome la vuelta, caminando por Vizcaya, buscando plazas que pudieran encajar. Y la primera que tenía en mente es esta plaza, que es una plaza de un barrio que se llama Santuchu, un barrio de Bilbao, que tiene esta plaza con esos edificios bestiales que posiblemente son de los más altos de Bilbao, o sea, son 16, 17 plantas, y luego encima tiene este dibujo en el suelo maravilloso, y encima ya como localización, ya a nivel de producción era un sitio perfecto porque era un interior, o sea, es un patio interior, por decirlo de alguna manera, que no tienes que cortar carreteras, y quitando pues el coñazo que les hemos dado a los pobres vecinos durante 2 semanas que hemos estado allí, quitando eso, que bueno, muchos estaban encantados y muchos se les ve la película, y de hecho muchas de esas señoras que se ven en las ventanas son vecinas reales, por supuesto, del sitio, pero sí, la idea era buscar un lugar que por un lado fuera opresivo, que por un lado no permitiera casi ver la luz del sol ni ver el cielo en ningún momento, para ayudar a potenciar esa idea, ¿no?, de esta mujer atrapada dentro de un banco, dentro de una plaza de la que es imposible salir, y como dices, tiene algo de western, ¿no?, esos planos, como dices, del campanario, en donde por otro lado también está el tiroteo peor rodado de la historia, ¿no?, que yo quería que ese tiroteo con el policía de Hugo Silva fuera, de cierta manera, no voy a decir chapucero, pero en cierta manera sí quería que fuera realista, ¿no? O sea, en la vida real esto de disparar y que a la primera aciertes en el tipo al que disparas, pues no suele pasar mucho, ¿no? Entonces hay ese momento ahí de tiroteo en medio de la plaza que es muy 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 western, como comentas, y que, como digo, también es un pelín chapucero, adrede. Luego es una peli que va muy muy atada por guión, es decir, está muy cercana o depende mucho de los giros que le esperan al espectador, ¿no? Sobre todo llegada ya la segunda mitad de la peli, ¿no? Y claro, esto me da que pensar que efectivamente, como nos adelanta el director, no hay escenas eliminadas, que evidentemente no hay material que haya sobrado en montaje precisamente por eso, ¿no? Y además también,
cómo se iba haciendo el montaje al mismo tiempo que se iba rodando. Esto es algo que nos lo explica el propio director. No, es que, a ver, ha pasado una cosa que es algo que no suele ocurrir nunca en el mundo del cine. La gente que no sepa cómo funciona esto de los rodajes, igual como ve las películas normalmente, pues cree que se ruedan así. Evidentemente el cine nunca se rueda de manera cronológica porque al final pues los rodajes están supeditados a las fechas y la disponibilidad de los actores y evidentemente a los espacios donde se ruedan, porque hay veces que te dejan 3 días un sitio y tienes que rodar esos 3 días, yo que sé, pongamos todo lo de la película. Y en este caso tuvimos la gran suerte de que tanto actores como localizaciones estaban disponibles todo el rato, con lo cual pasó algo, ya digo, inédito y que no suele ocurrir nunca, y es que rodamos la película cronológicamente. Entonces, rodamos, eso sí, primero los interiores del banco de manera cronológica y luego rodamos los exteriores del banco. De manera que, claro, los que rodaban en exteriores, como Dani Pérez Prada y Bárbara Goenaga, podían ir viendo lo que habíamos rodado dentro. Y claro, yo para motivar, obviamente, muchas veces trato de ir enseñando, son premontajes, no dejan de ser tampoco, porque son más que premontajes, pero bueno, si yo iba con mi iPad por ahí enseñándoles el material rodado, y por un lado les venía muy bien porque se hacían también una idea del tono de lo que estábamos rodando en el interior, como digo, y por otro lado, pues bueno, como decías tú, también tuvimos, es fascinante llegar a la última jornada de rodaje de la película y tener toda la puñetera película montada, ya menos esa jornada, con lo cual ya también como director y como actor es una maravilla porque te vas haciendo una idea de lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y sobre todo decidir hacia dónde lo quieres llevar y cómo lo quieres contar, y eso está muy bien. Pues fíjate, creo que es la primera vez en mi vida que no voy a tener, o sea, a nivel de ese material extra, quiero decir, más allá de making of y cosas gracias, no voy a tener secuencias eliminadas, porque lo único que hemos hecho con el montaje ha sido aligerar, es decir, secuencias que quizá eran redundantes o que quizá eran más largas las hemos ido pues aligerando de metraje, y no tanto, como digo, por una cuestión de que no estuvieran bien, sino que a veces pues quizá el mensaje ya estaba contado con algo menos, pero no es curioso porque de verdad no hay una secuencia quitada entera, ¿no? Que siempre pasa, ¿no? Porque al final de todas las películas hay cosas que te funcionan en guión, te funcionan en rodaje, y luego en montaje te das cuenta que sobran o que no ayudan o que lastan el ritmo. Y en este caso, como digo, es curioso porque no hay ninguna secuencia eliminada completamente de la película, o sea, no hay un bloque que hayamos quitado ni que hayamos movido de sitio, porque por otro lado el guión tampoco lo permitía, era un guión que si cambias la estructura, pues claro, estropeas muchas de las sorpresas. Y como digo en este caso, pues habrá mucho material extra, espero, pero justamente no va a haber escenas eliminadas. Lo siento a los amantes de los Blu-rays como yo, que yo soy consumidor, pues eso, yo devoro los Blu-rays y sobre todo muchos los compro obviamente por el material extra que viene, pero prometo que habrá material, pero esto no habrá secuencias eliminadas. Mi conclusión es que es una peli muy comercial, que no se aparta de su vocación de peli comercial, de thriller de atracos. Hemos visto muchas y quizá 70 Bin Ladens bebe de esos clásicos, se aparta en muchas ocasiones, tiene algunos aciertos, sobre todo en los giros que tienen que ver con alguno de los personajes. Por lo tanto, yo es una recomendación que os hago, aunque sí que os adelanto que no es una peli muy sesuda o que os vaya a hacer pensar como algunos títulos que sí nos llamaron más la atención en los 2000. Por ejemplo, Plan Oculto es una peli de Spike Lee de los mediados de los 2000 que llevaba muchas sorpresas detrás que eran muy inteligentes, ¿no? Y aquí, bueno, realmente se nos presentan personajes que nos tendrían que dejar hepatados, ¿no? En algunas ocasiones, y que, bueno, tampoco es que sus invenciones nos vuelen la cabeza, ¿no? Y a mí sí me gustaría destacar, que es un tema que no habéis tratado, que es la caracterización de los personajes, sobre todo en lo que respecta a Hugo Silva y Natalie Poza. Tienen un rollete entre lo cañí y el cine asiático, sobre todo el coreano, del que es muy fan Koldo Serra. Natalie Poza con ese ojo que tiene, esa gran cicatriz, esa ropa que llevan, que desentona mucho, genera un contraste muy grande con el resto de la ambientación, con el resto de decorados, con lo que son el resto de personas que hay en el set, en ese decorado. Hace eso, que tengan también una energía muy diferente respecto a los demás, y genera un poco ese punto diferente respecto a otras propuestas que pueda haber de cine de atracos en el cine español y en general un poco en lo que solemos ver en Europa y Estados Unidos. Me parece interesante subrayar precisamente eso del cine coreano, esa influencia oriental, japonesa, asiática que tiene
la peli, sobre todo en estos dos personajes, porque a nivel de actuaciones, a nivel de lo que es el timing de los personajes, también influye mucho, porque tenemos a un Hugo Silva y una Natalie Poza que a nivel de energía están siempre muy arriba. Son personajes que están tienen una energía muy extrema, están siempre muy arriba, son los que desencadenan toda la acción, todos los conflictos giran en torno a ellos, y el resto de personajes están como dejándose llevar un poco por esa inercia. Y tenemos luego a Emma Suárez, que supone el contrapunto, porque es un personaje muy calculador, muy sobrio, muy seco incluso, que está siempre meditando todo lo que va a hacer, parece que no está dando puntada sin hilo, y el contraste que se genera entre estas dos energías, entre estos dos grupos, creo que al final es también lo que hace que la película funcione y fluye muy bien, a pesar de que pueda tener algún momento en el que el guión parece que no está bien del todo hilado, o hay alguna sorpresa, algún giro que nos deja un poco la cara torcida, algún personaje que revela cosas que no vienen a cuento. Y bueno, entonces claro, queda una sensación un poco extraña de ser una peli muy entretenida, pero que le faltan un par de vueltas a ese guión para que esté todo muy bien hilado. A nivel de actuaciones funciona muy bien. Me gusta mucho la química que hay entre Hugo y Natalie Poza. Y luego Emma Suárez, claro, si ella está mal, la película falla por completo, porque es la que vehicula toda la acción. Con lo que creo que sí, que en ese sentido Koldo demuestra una vez más, como hizo por ejemplo en Guernica, el saber llevar muy bien a los actores. Esta película también recuerda a Bosque de Sombras, ese tono de thriller, con algún punto de humor que desencajaba un poco respecto a la tónica, que está llevado un poco más al extremo, se potencia bastante más ese aspecto. Y luego todo esto también viene muy condicionado por, como comentabais, Miguel con Koldo en la entrevista, por la localización, que al final no deja de ser una ratonera. Es decir, los personajes están atrapados ahí y solo hay una puerta de salida y está encima la policía delante, con lo que esa sensación de agobio y de aislamiento y de que está todo, depende todo de cómo estén los personajes y cómo se desenvuelva ese conflicto, está muy presente. Así que película con una vocación muy comercial, como comentabas, muy entretenida, y con algunos de los elementos con los que juega también muy valiente y muy arriesgada. El problema quizás sea ese, que no termina de apuntalar bien ese guión, y la conclusión final queda también un poco en el aire. No se sabe muy bien al final cuáles son las intenciones respecto a alguno de los personajes. Alguna de las tramas queda un poco como fuera de onda, que incluso la puedes sacar de la acción y no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, propuesta interesante, pero que seguramente te deja un regusto un tanto agridulce. Así que no es de por aquí. No es fácil de explicar. No dejo de tener recuerdos. Veo imágenes. Creo que he vivido aquí. Pero no sé si es real. Capitana Marvel. Como digo, estamos ante un nuevo personaje del universo Marvel que se nos presenta de cara a la resolución que posiblemente tenga lugar, posiblemente no, con total seguridad tendrá lugar en Endgame, la última película de Vengadores, última por lo menos en esta fase en la que nos encontramos. En el reparto de Capitana Marvel tenemos a Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn y Clark Gregg, entre otros muchos. La historia sigue a Carol Danvers mientras ella se convierte en uno de los héroes más poderosos del universo cuando la Tierra se encuentra atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Situada en los años 90, Capitana Marvel es una historia nueva en un periodo de tiempo nunca antes visto en la historia del universo cinematográfico de Marvel. La película la han podido ver Alex Manzano y Dani Lovato. Vamos a escucharles. Traicionándome a mí mismo, a mis ideales y a mis principios, Matt hace un par de semanas me dijo: ¿quieres ir a Capitana Marvel? Y yo, solo, y os lo digo de verdad, solo por ver a Brie Larson, que me encanta, que me tragué hasta la película esa que dirigió, que era bastante infame, decidí ir a ver Capitana Marvel, porque, yo qué sé, pensaba que iba a ser un producto diferente. Además Disney venía prometiendo un poco eso, una aventura espacial, comedia en los años 90, tal, y digo, bueno, pues a ver qué me han hecho. Y para lo único que me ha servido ver Capitana Marvel es ya para definitivamente saber que no voy a ver Vengadores Endgame bajo ningún concepto. No te lo crees ni tú. Si la veo,
si la veo, será por cuestiones laborales y ya sabéis a lo que me refiero, Dani y Matt, que están aquí conmigo. Tendrías que haber dicho, si la veo es por vosotros, audiencia, oyentes, porque quiero que disfrutéis de mi odio. No, porque luego me dicen cosas. Bueno, si quiere Matt, que habrá una encuesta en Twitter de si quieren que yo vea Vengadores o no para el especial de spoilers. ¿Qué decir de Capitana Marvel? Yo la definí como... Yo creo que estos son los recortes de los descartes de montaje de Guardianes de la Galaxia, descartes de chistes también, porque los de Guardianes de la Galaxia funcionaban, pero aquí es que no hace ni puta gracia ninguno, es todo súper absurdo. Y luego también es como una especie de quiero y no puedo. Es una película que se cree que es mejor de lo que en verdad es. Pero vamos, que mi problema, no sé, mi problema, y se lo dije a Dani de inicia que no, es que durante los primeros 45 minutos no me enteré de nada. Y creo todavía, además yo de Capitana Marvel no he leído ningún TVO, que no sé quién es esta señora. O sea, entiendo que es una militar, que le pasan cosas, pero ya lo que sucede en la película, cómo te lo plantean y sobre todo cómo está montado y el uso de los flashback o flash de way, que es lo que hacían en Perdidos temporada 6, de mostrar los momentos del tiempo, tal, no sé qué. Yo ya no me gusta nada cómo están metidos, quizá porque cada vez veo menos blockbusters y demás, entonces no estoy acostumbrado a ello, pero esto de que me corten un plano cada 3 segundos a mí me agobia. Y luego también tengo un problema con la película, que ayer leía un tuit que hablaba del diseño de producción y es muy cutre. Es que hay 4 espacios que parece que ya hemos visto, por lo mismo en Guardianes de la Galaxia, las montañas rocosas de Colorado, y luego croma, que aunque está bastante conseguido, pero no es una película que luzca precisamente en cuanto a sets, vestuarios ni nada de eso. Es una película muy normalita en ese aspecto. Lo que está muy bien logrado es la ambientación noventera. Y fíjate, por ejemplo, cuando está ya Capitana Marvel en la Tierra, cuando conoce a Samuel L. Jackson, después de la escena que se ve en los trailers con el videoclub Blockbuster y demás, hay una persecución de coches y parece una persecución de coches muy noventera. Es decir, el tipo de coches que aparecen, el tipo de planos elegidos. Es decir, conseguir que en pleno año 2019 o 2017-18, que fue cuando se rodó, una persecución a todo trapo, con trenes de por medio, con el Samuel L. Jackson en un coche, que parezca que estamos a mitad de los 90, pues es muy complicado y es una cosa muy de alabar. Sí, pero es que no me sorprende nada. O sea, es que no me parece nada vistoso. Me parece que, bueno, que es efectivo, pero que no destaca en absoluto. Es como, pues, otra vez la gente se persigue, otra vez se pegan puñetazos y demás. Y luego, también, que era una película que además lleva teniendo problemas desde que empezó la promoción por los trolls de internet y demás, sobre su feminismo y demás. No me parece que sea una película tan feminista como nos han querido vender. Creo que es una película muy, muy básica en ese aspecto. Verbalizan 4 tweets que hemos visto siempre, pero yo ya espero con ansias los artículos sobre relaciones tóxicas y sobre te has dado un golpe en la cabeza y no sé qué, no sé cuántos, pero que en ese aspecto me parece una película cero jateable. Creo que no es para nada, no pretende meterte ningún tipo de ideología, ningún tipo de dogma en la cabeza. Creo que simplemente es una película que es consciente de que su personaje principal es femenino, pero lo lleva con una naturalidad que me parece que es la naturalidad que se tiene que llevar. No tienes que subrayarlo a cada plano, aunque ya digo que hay 4 chistes que ya... Hubo un chiste que le hace a Samuel L. Jackson que yo ya no sabía si de verdad estaban no aliándose, sino ensalzando un poco estas corrientes y demás, o riéndose de ellas verdaderamente. Pero vaya, que por eso los trolls de internet se pueden ir un poco a trolear a Foro Coches, porque la película no es para nada así, y ya te digo que creo que en ese aspecto está muy muy bien llevado el tema. Pues yo creo que hemos visto 2 películas completamente diferentes, aparte de que, bueno, en el fondo sabías a lo que ibas. Es decir, después de 10 años no puedes pedir a Marvel que haga algo diferente. Entonces, que si una fórmula funciona y no muestra síntomas de agotamiento, o al menos no los suficientes síntomas como para cambiar los esquemas, lo previsible es que hagan una película que esté cortada por un patrón más o menos similar, siempre haciendo matizaciones, como por ejemplo en Black Panther el tema reivindicativo de la raza, en Ant-Man tirando mucho más de forma descarada hacia esta comedia familiar. Entonces, en ese sentido, Capitana Marvel se plega muy bien a lo que son los esquemas Marvel. Y más allá de eso, como digo, creo que hemos visto 2 pelis muy diferentes. Primero porque a mí me pareció muy claro lo que es la estructura de la peli. Creo que está, incluso diría, demasiado masticado en algún momento lo que sucede. La acción se divide entre Hala,
que es la ciudad, la capital del Imperio Kree, y la Tierra, donde transcurre también parte de la acción y es donde se focaliza sobre todo, se centra este tono de comedia, este tono de buddy movie que persigue la película en muchos momentos, con los personajes de Brie Larson y de Samuel L. Jackson, de típica pareja que está haciendo una investigación, como estas películas de detectives de los años 90, con Tom Hanks y John Belushi y gente así. Tiene un poco de ese deje la película, que me pareció muy interesante porque, como digo, le da ese matiz respecto a otras producciones de Marvel. Insisto que el tema del diseño de producción está muy bien conseguido para meternos en lo que es la década de los 90. No intenta abrumarnos con esos decorados ni nada, entonces entiendo que haya mucha gente a la que le pueda pasar desapercibido, pero porque al final funciona como un elemento más. Sí es cierto que a nivel de montaje, algún punto en el que hasta que no consigue situar un poco quién es Carol Danvers, sí puede afectar un poco y decir, bueno, ¿esto en qué punto sucede? Pero en el momento en el que consigues encajar bien las piezas, va todo muy bien y me parece muy interesante cómo juegan con el tema del montaje y con esos recuerdos, porque ayuda a establecer el discurso y al menos intentan que no sea algo del todo convencional, que no sea del todo lineal lo que es la explicación de quién era ella. De hecho, termina la película y se ha hecho poca referencia a su vida anterior a ser la Capitana Marvel. Sabemos que tiene unos asuntos familiares, sabemos de su relación con algunas personas de su vida previa como capitana, pero no es lo importante de la película. Creo que al final es una película que lo que busca es un poco la definición de quién es el personaje, un poco situarla a ella, y estamos con un personaje que viene, por así decirlo, con amnesia, no recuerda nada de su vida anterior, no sabe quién es, y lo que se hace es ese viaje un poco de descubrimiento y de decir, da igual quién he sido, lo que importa es quién soy y qué es lo que hago. Y en ese sentido está muy subrayado, a mí sí me ha parecido que está muy subrayado el discurso feminista. De hecho, hay toda una secuencia con los personajes de Carol Danvers y María Rambeau, que es otro personaje de los cómics, que no hacen más que soltar chistes y comentarios acerca de las relaciones tóxicas, acerca del feminismo, que si tengo mi hija que es no sé qué. El personaje de Jude Law apunta también mucho en esa dirección. Es una película que creo que sí está demasiado dirigido en ese sentido, que es un poco en el fondo lo que hacía también el cómic, la última parte del cómic, que es en lo que se basa la película. Quienes seáis más comiqueros, tened en cuenta que este es un personaje que cuando nació se llamaba Miss Marvel, era un poco una secundaria del Capitán Marvel original de Marvel Comics, y fue a partir en 2012, si no me equivoco, con la guionista Kelly Sue DeConnick, que hizo una especie de rediseño del personaje, le cambiaron la vestimenta, le cambiaron el nombre, pasó a ser ella Capitana Marvel, y se estableció un poco la identidad y el tono que se persigue en la peli. De hecho, ella, aparte de hacer un cameo en la cinta, figura como consultora. Entonces vais a encontrar muchos guiños a su etapa. El gato Gus, a pesar de que le han cambiado el nombre en la peli, es muy de esta época. Todo el tema como digo, el tema de la vestimenta, la relación con sus compañeras pilotos y demás, está todo muy pillado aquí, pero olvidados de que sea una adaptación tal cual, se saltan a la torera muchos de los conceptos. De hecho, el origen muy muy diferente. Todo el inicio de la peli, lo que Alex no entendía, eso es creación de la propia peli, con lo que ahí no se le puede achacar tampoco el tema comiquero y demás. Pero bueno, creo que en ese sentido es una película que a quien criticara, por ejemplo, en su momento Iron Man 3, tiene muchas horas de diversión para estar delante del ordenador criticando y soltando odio, una película que se salta todo lo que son los conceptos y las líneas maestras que sigue el cómic, pero manteniendo, como digo, esa esencia. Luego tiene ese factor nostálgico que tenía, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, sobre todo con el tema de la música. Aquí vamos a esos 90. Hay muchas referencias que dentro de nada volveremos a ver estando de moda. A mí me preocupa que los 90 puedan volver a ponerse de moda. No sé si eso va a ser positivo o negativo para lo que es la cultura occidental, que los 90 vuelvan a ponerse de moda a tope. Pero bueno, como digo, un título, a mi modo de ver, muy entretenido. No ni destaca ni queda por debajo de otras producciones, sigue muy en esa línea, y lo que me parece interesante, y creo que al final es lo que queréis saber, es su conexión con Vengadores Endgame. Esta película se puede ver perfectamente como una película independiente, al margen de la primera de las dos escenas post créditos y un par de detalles que hay al final de la peli. Es un título que se puede ver totalmente al margen de la continuidad. Sirve
para eso, para presentar al personaje y para conocer un poco cuáles van a ser las intenciones respecto al personaje de cara al futuro. Y luego, ya por terminar, que acabo de acordarme, me parece muy interesante, muy inteligente por parte de la peli, en el punto en el que estamos después de 10 años, ir otra vez a una peli de orígenes, de personajes y tal, es muy coñazo, y puede quedar un poco fuera de onda, el tema ese, que si Ant-Man, que si Black Panther, Doctor Extraño. Aquí usan la jugada de Capitán América Primer Vengador. O sea, van al pasado, cuentan una historia de orígenes, cambiando un poco lo que es ese tono, y al trasladar la acción, en este caso 20 años antes, permite, sobre todo con los personajes secundarios, establecer nuevas capas y darle una mayor profundidad a esos personajes y dar una lectura diferente de la que tenemos, que luego revisionando las películas posteriores, pues se genera una lectura y se genera otro fondo diferente que ayuda a dar un segundo y tercer visionado a películas como La Primera Vengadores o las de Iron Man, con el tema de Phil Coulson y Nick Furia, que creo que hacen también más interesante la película. Hola, señor Butler. ¿Nunca das las gracias? ¿Qué va? Hay 2 errores. Llegamos tarde. Debe descansar. Descansaré cuando me muera. Señor. Señor. ¿Se encuentra bien? Le ha dado un ictus. Espero que no sea grave. La samba de la noche verde. Por la noche verde de la samba, cuando... Este hombre está desvariando. Tiene dañada la zona del lenguaje y la memoria. Haremos unas pruebas. Heliotropo. Martes. Brécoles. Tranquilo, no ha salido nada en la prensa. Ya te la meré. Tengo que ir a ver a la psicópata. Háblame de ti. Desde Francia nos llega esta cinta escrita y dirigida por Hervé Mimran, basada en el libro de Christian Streif. Está protagonizada por Fabrice Lucchini y enclavada en medio del drama y la comedia. Vamos a escuchar a Alex Manzano. Bueno, pues Háblame de ti es la comedia francesa con más de 1 millón de espectadores de Francia del mes. Todos los meses sale una, incluso 2. Y en esta ocasión nos cuentan la historia de Alain, que es un hombre de negocios bastante reputado, que trabaja en el mundo del automóvil, que sufre un ictus. Entonces, tras sufrir un ictus, no pierde el habla, pero tiene muchos problemas para vocalizar, etc. Y pues tiene que someterse a una terapia. Entonces, la historia cuenta cómo desde esta terapia se redime con su familia, a la que tenía medio abandonada, y también valora la vida y descubre que el mundo empresarial quizás no le hace tan feliz como él pensaba. Es una película súper blanca, es una película súper inofensiva y que verdaderamente no aporta mucho, por no decir nada. Es una película que tiene algún problema de ritmo, sobre todo hasta que el conflicto se da. Parece que te quiere contar un drama personal y es como, no, a ver, he venido a reírme, no sé qué decir. Que sí que sé que el tema ictus y demás es grave, pero para eso hazme una comedia negra, no me hagas una película como esta, ¿no? Que es eso, que al final lo que parece que le importa al director es su drama personal, y dices, a ver, es que no he venido a ver esto. Entonces, no sé, los chistes tienen gracia, el problema es que son muy repetitivos. Es decir, la primera vez que él empieza a hablar mal y se equivoca con las palabras, en vez de decir gracias, dice García, te ríes. Ya la 11ª ya valió. No sé, es una película que ya digo, es tan inofensiva que no se la puede odiar. Es una película que ya digo que no hace daño a nadie, pero es muy prescindible, salvo que te gusten las comedias francesas. Yo tengo a un amigo que le flipan todas y se lo pasa bien con todas. Entonces, es una película ideal para una tarde de domingo. Esta película, por cierto, es de señoras. La familia es lo más importante que hay. No sigas mis pasos. Antepuse el trabajo a la familia. Por querer ser alguien importante, de puertas para afuera, acabé siendo un fracasado en mi propia casa. He sido un padre nefasto, un marido nefasto. Lo he echado todo a perder. No tengo perdón. Este es mi último cartucho. Ayúdame, señor. Este es mi último cartucho. Mula. Clint Eastwood dirige esta cinta basada en un guión que a su vez utilizó como plantilla o como hoja de ruta un artículo periodístico. En el reparto, aparte del propio Clint Eastwood, encontramos a Bradley Cooper, Michael Peña o Thaisa Farmiga. Vamos a escuchar a Alex Manzano. Traicionando a su promesa por segunda vez, Clint Eastwood vuelve a la interpretación tras golpe de
efecto, que fue una película que no dirigió él. En este nuevo trabajo, Mula también dirige y produce, pero no escribe. Esta película cuenta la historia de un anciano que se dedica, un anciano que interpreta a él, obviamente, que se dedica al arte de cultivar lirios. Y va a convenciones de lirios y gana premios por cultivar lirios y tal. Y bueno, pues tras la crisis económica y cuando cae en la ruina, decide que la mejor forma de vivir es haciendo un trabajo de mula, es decir, transportando droga de un estado a otro, esa de México a Estados Unidos, vaya, y tiene pensado solo hacerlo una vez, pero cuando descubre que esto es dinero fácil y que a él solo le lleva un trabajo que es coger el coche y conducir de un sitio a otro, pues digamos que se engancha un poco a esto. Lo que él no sabe es que está involucrado en uno de los cárteles más peligrosos del mundo y que tiene un agente de la DEA que interpreta a Bradley Cooper siguiéndole los pies. Cuando salieron las primeras críticas de la película, que fueron sorprendentemente buenas, porque recordemos que el año pasado este señor hizo una película llamada Tren a París y que el tipo se cogió a los 4 veteranos y se rodó la película con ellos, se rodó la historia con ellos, y aquello, pues bueno, imagínate, la crítica lo destrozó. Entonces, claro, la gente no tenía grandes esperanzas en esta película, pero, oye, resultó que era buena. Y leía mucho que era una película que olía a Gran Torino, ¿no? A esta idea de veterano de guerra, a esta idea de anciano que busca la redención. Entonces, esto a mí ya me empezó a interesar, porque Gran Torino recuerdo que fue una de las películas que más me impactó en su momento. Yo era muy, muy, muy joven, fue cuando empezaba a ver mucho cine y dije, jo, qué interesante, ¿no? Y mola mucho esta película porque te la puedes tomar si quieres como una secuela casi, no precuela, ¿no? De lo que era, si quieres, descartando ciertas tramas y demás. Resulta muy interesante por eso, porque al final es la historia de un hombre que vive solo, es una historia sobre la vejez, sobre la necesidad de sentirte útil en una sociedad que exige de ti, que exigió mucho de ti y a la que te aportaste mucho al ser un veterano, que es un conflicto que hemos visto que ya trató, por ejemplo, en El francotirador, aunque es una película que a mí personalmente no me gusta nada. Y también es una historia también un poco sobre la redención, porque hay un drama familiar detrás en el que te van contando. Creo que es además que está muy muy bien metido, funciona muy bien para entender por qué este señor toma la decisión que toma y se mete en el salado que se mete, que es tan peligroso. Entonces, no sé, me parece una película muy, muy tierna. Además, creo que tiene mucho cariño por todos sus personajes, es muy clásica, como podéis imaginar, en lo que es narración, montaje y demás, pero es que funciona muy bien, ya os digo, es muy entretenida, se pasa volando, tiene un par de escenas que mantienen la tensión y demás de una forma muy, muy elegante. Yo ya te digo que me puse hasta nervioso, hay un momento ahí que parece que le van a pillar, tal, no sé qué, en uno de sus primeros viajes, y está muy, 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 muy bien contado. Y él, no sé, me da un poquito de pena verle porque ya no puede casi ni andar, pero en verdad yo creo que a este personaje le sienta bien porque precisamente ves a un hombre moribundo que está haciendo de mula y que al final, aunque gane dinero, se están aprovechando de él, porque si tienen que matarle, le van a matar y no van a tener remordimiento ninguno. O sea, si no lo tienen por una persona de 20, imagínate por un señor de 90, ¿no? Yo la recomiendo mucho, mucho, mucho. Creo que es una película, no es una película menor, que es el problema de Clint Eastwood, que tiene muchísimas obras menores desde que hace película por año y que de verdad merece mucho la pena. Bueno, pues ya lo veis, ha sido una versión reducida o por lo menos condensada del programa. Esta semana no tenemos tiempo para más, pero prometemos enmendar este error la semana que viene, probablemente inundándoos con contenidos de todo tipo. Recordad que a Dani Lobato y a Alex Manzano les podéis leer en La Noche Americana y que a mí también me podréis encontrar en Campamento Krypton, y que los jueves Campamento Krypton tiene su versión radiofónica en Radio 3 en efecto Doppler junto a Laura Barrachina, hablando de lo que más nos gusta. Toda la música que habéis escuchado en este programa está compuesta y producida por el grupo Alta Vista. Nos escaneamos la semana que viene. Adiós.